Bien, y el fin de año siempre trae estos gastos y este uso de recursos para compras propias de las fiestas, ¿no? Vamos a ver cómo es que los distintos funcionarios públicos se tratan de llenar en estos últimos días de los agasajos típicos de la época. El año todavía no termina, pero las movidas de personal, las compras y los contratos por servicios no paran. Son los últimos días del 2025 y en el aparato público no escatiman en disponer los recursos que quedan en sus presupuestos. Alberto Tejada Conroy tiene la libertad de correr tranquilo y hacer ejercicios. Puede darse el lujo de renunciar a la gerencia general del Instituto Peruano del Deporte, IPD, y aún así tener chamba asegurada. Los aires navideños regalones fueron propicios con él, ya que el mismo 5 de diciembre, apenas 24 horas después, ya era director general de la Oficina General de Cooperación Técnica Internacional del Ministerio de Salud. Vamos con el Ministerio de Educación, que a pesar de tener un equipo de comunicaciones a su disposición que trabaja en el mismo sector, se ha decidido contratar a un gran postor del Estado, que entre el 2023 y el 2025 ha ganado 9.140.545 soles. La pregunta obvia ¿es necesario tercerizar un servicio para el que ya hay personal? ¿Cuánto ha gastado el Estado este año? Según Perú Compras, se ha gastado 360.49 millones de soles en computadoras de escritorio, 166.70 millones de soles en servicios de emisión de boletos aéreos nacionales, 164.74 millones de soles en computadoras portátiles. Donde se ha gastado más es en Lima, con 724.16 millones, luego en Cusco, con 140.77 millones, mientras el tercer lugar en compras se lo lleva Lambayeque, con 54.23 millones. No se trata de escoger siempre las mismas empresas. Las entidades que más compraron fueron Salud, con 102.15 millones. Luego la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, con 59.14 millones. Y la SUNAT, con 41.68 millones. Los proveedores que más vendieron fueron LATAM Airlines, con 104.81 millones de soles. La empresa FP Technology and Systems SAC, con 63.73 millones. Y 49.92 millones ganó la empresa Startup SAC, que no es nadie más que la aerolínea Star Perú. Y en un país donde se habla de austeridad, los números cuentan otra historia. Bueno, en el Ministerio Público es sabido de las pugnas que se han dado durante todo el 2025. Se pronunciaron el actual fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, lo ha hecho Patricia Benavides, Zoraida Ábalos. Todos han tenido el mismo encargo. Han hablado de todas estas pugnas. Sabemos que detrás de cada carpeta fiscal hay una historia. Detrás de cada investigación, una responsabilidad. Y detrás de cada fiscal, una familia que también espera. La magia de la Navidad llegó a la Fiscalía y juntó a Perro, Gato y Pericote. ¿Qué significa la Navidad? La Navidad significa el nacimiento de Jesús. Dejaron las pullas y los rajes para hacer una tregua a vísperas de la Nochebuena. La fiscal Patricia Benavides fue la primera en hacer un mea culpa. Y tenemos que hacer un mea culpa todos nosotros y decir que tenemos que recobrar la institucionalidad del Ministerio Público bajo la dirección de Dios. Olvidémonos de nuestros egos. Le siguió en el discurso de paz y amor Zoraida Ábalos. Y todo el mundo se queja y dice que no hay solución. Yo sí creo que hay solución, pero el cambio tiene que venir de cada uno de nosotros cuando dejemos de odiar. De pronto las pugnas por el poder se desvanecían y un ambiente de tranquilidad llegaba al Ministerio Público. Tomás Gálvez, el fiscal de la Nación, también tomó la batuta. En estas últimas circunstancias hemos estado asistiendo a un estado de confrontación que creo que debemos ponerle fin.
Se dice desde afuera, en la Junta de Fiscales Supremos, están polarizados, están enfrentados. Poco después llegaron los villancicos. Las campanas sonaban, llegó el sorteo, los premiazos para los empleados y fiscales que no se han portado nada bien en los últimos meses. Randall Pequeña Merma de Arequipa, un frigobar. Jackson Martín Roque González del segundo despacho provincial penal de la séptima penal de Cercado Lima, Breña Rima, Jesús María, una tablet. Papá Noel trajo regalos para la institución más descalificada según las encuestas y los peruanos. Ahora, ¿qué dirá la diputada Delia Espinosa de sus compañeros? No sabemos qué dicen de estos regalazos, pero Delia Espinosa está enfocada en esta demanda de acción de amparo. Está buscando la manera de que se deje sin efecto su inhabilitación por 10 años, la misma que le impuso el Congreso de la República. Ella señala que se están vulnerando sus derechos. Sigue con la victimización. Ahora este caso va a ser evaluado por el Poder Judicial si es que se siguió o no el debido proceso de acuerdo a todo el procedimiento que se realizó en el Congreso de la República. Bueno, Jaime Villanueva ha cuestionado el archivamiento en las investigaciones que se le seguían a José Domingo Pérez, a Rafael Vela y también al periodista Gustavo Gorriti. ¿Qué es lo que tiene que decir el otrora hombre de confianza, Patricia Benavides? Véanlo a continuación. Yo me equivoqué. Yo cometí, si quieren, delitos. Yo estoy acá reconociendo mi responsabilidad. Yo estoy dando la cara. La verdad es una sola. Hay un solo Jaime Villanueva porque hay una sola verdad. El ex asesor principal de la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, desató un terremoto la madrugada del 6 de diciembre del 2023, cuando decidió canjear su libertad a cambio de contar todas las maniobras ilícitas y delatar a todos sus protagonistas, así hayan sido sus mejores amigos en el pasado reciente. El fiscal José Domingo Pérez dejó de agradecer públicamente a Jaime Villanueva en el momento en que éste decidió confesar la verdad. Verdad que lo apuntaba como subordinado de Gustavo Gorriti, con quien, según Villanueva, articulaba estrategias para investigaciones fiscales emblemáticas, como en el caso Cócteles. Rafael Vela también asegura que las declaraciones de su ex amigo son falsas. Lo que no cuenta es que ha tenido que aceptar la veracidad de una de sus confesiones. Es el caso del nombramiento de Margot Casiguamán como fiscal provisional en el subsistema de lavado de activos que él mismo coordinaba, solo porque el pedido venía de su amigo Jaime Villanueva. Se suma a la lista de hechos confesados por Jaime Villanueva el celular de Janet Talavera, que guardaría las pruebas del presunto complot entre el fiscal Rafael Vela y el expresidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, para favorecer al partido Perú Libre. Teléfono que hasta hoy no ha sido revisado por el Ministerio Público por la presunta injerencia de Pablo Sánchez. La congresista Ruth Luque intercedió en una reunión con Rafael Vela para pedir que no se le incluyera en la investigación por lavado de activos en el caso Los Dinámicos del Centro, pues acababa de ser proclamado como presidente de la República. Y no menos importante, el brindis y el acorralamiento, como lo describe Jaime Villanueva, al expresidente Alan García, porque después de su muerte, incluso confirma, celebraron con una copa de vino en la oficina de Gustavo Gorriti. Yo lo que he señalado es que a mí Rafael Vela me dijo textualmente: Jaimito, le voy a cobrar a Gustavo lo del cerco Ala. En esta historia hay mentiras y verdades. Jaime Villanueva afirma haber contado toda la verdad, pero que el fiscal Edward Casaverde Trujillo no quiso investigar.
Bueno, está poniendo en tela de juicio todos los procesos, las investigaciones que se siguen en el Ministerio Público. Anoche estuvo también en el programa Contracorriente. Yo en esa carpeta soy testigo de la Fiscalía y lo que yo noto en esa disposición es una deficiencia en la investigación. Delia Espinosa hizo exactamente lo mismo. Cuando Patricia Benavides estaba para retornar al Ministerio Público, bueno, habían dos Fiscalías Supremas provisionales, Cuellos Blancos y esta de acá. Delia Espinosa decide colocar a Zoraida Ábalos en esa fiscalía que estaba investigando el caso contra el señor Gorliti, Vela y Pérez, pudiéndola haber puesto en otra fiscalía. Bueno, Vladimir Cerrón continúa en la clandestinidad, ¿no? Continúa prófugo de la justicia. Desde el Ministerio Público se ha anunciado que podrían ampliar la investigación en su contra. Permanecer en las sombras no lo librará de la justicia. Desde la Fiscalía exigen extender a 36 meses la investigación en contra del prófugo Vladimir Cerrón por el presunto delito de financiamiento ilegal a las campañas electorales del Partido Perú Libre entre el 2008 y 2021. El pedido en contra del exgobernador de Junín será evaluado por el 6º Juzgado de Investigación Preparatoria a cargo del juez Leodán Cristóbal el próximo 13 de enero del 2026. Una situación que parece no preocupar a Cerrón Rojas, pues ahora no solo busca enquistarse en el sillón presidencial, sino que a la par postulará al Senado con el número 1. Una jugada maestra en la que ha sumado a la mujer que le dio la vida. Berta Rojas López, la madre del prófugo, no solo tentará la segunda vicepresidencia, sino también aparece en el número 2 de la lista al Senado. Según las propias declaraciones del investigado, ella es la única en quien confía ante una eventual captura. Si mi señora madre está ahí, aparte que es por sus propios méritos, es por si yo caigo en la batalla, va a haber alguien quien se quede ahí, de confianza. Porque a mí el enemigo tiene la puntería de sacarme de todo proceso electoral inclusive. Entonces yo voy a tener ahí alguien en quien confiar. La polémica lista de gobierno también la integra su incondicional Arturo Cárdenas Tobar, mejor conocido como Pinturita. Él asume el número 1 al Senado por Lima Metropolitana. Recordemos que meses atrás, él estuvo recluido por su vinculación a los dinámicos del centro, acusado de participar en operaciones ilícitas como soborno, adjudicaciones irregulares y contratos fraudulentos en la región Junín. Aunque nadie sabe de su paradero, Cerrón sigue activo a través de las redes sociales. Este fin de semana, una vez más, fue parte de una conferencia en TikTok, en donde contó cómo le llamó la atención y se enfrentó a Pedro Castillo, en tiempos en el que le exigían no colocar a Guido Bellido en el premierato. Antes que juramente, todos los ministros se sublevaron y querían sacarlo a Guido del cargo. Encabezaban este motín el señor Aníbal Torres y el señor Pedro Francle. Castillo me mandó llamar de urgencia. Yo llegué a las 7 de la noche a donde era el Palacio de Convenciones, porque Castillo no despachaba en Palacio de Gobierno. Llegué ahí y le metí una carajeada a Castillo delante de todos y le dije, si tú estás permitiendo esto, así nunca vas a cambiar la constitución política. Declaraciones que evidencian la lucha de poderes que existía entre Pedro Castillo y el partido político que gobernaba. Elementos que buscan regresar al poder con prófugos y exprisioneros a la cabeza. Bueno, y no olvidar que Vladimir Cerrón es el ideólogo, el cerebro de todo el descalabro institucional que hemos tenido en los últimos tiempos, al poner a dos improvisados para gobernar el país. Pedro Castillo, Dina Boluarte en la misma plancha presidencial. Y ahora insiste, ¿no?, en poner más improvisados y además poner a su madre.
estando él prófugo de la justicia. Miren nada más el panorama y el descalabro que quiere que continúe en nuestro país. A propósito de quienes llegaron, ¿no?, con Pedro Castillo y el peor gobierno de la historia en nuestro país, es Betsy Chávez. Ella continúa asilada en la Embajada de México, pero ha reaparecido. Ahora se dedica a pintar, ¿no? Parece que ya se cansó de los tacos, del tequila, y bueno, trata de matar un poco el tiempo, porque como no puede salir del país porque no le dan el salvoconducto, ha decidido que la mejor manera de distraerse es pintar. Y lo ha publicado a través de las redes sociales. Recordemos que hay una sentencia en su contra de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo. La sentenciada, ex primer ministro, ha publicado esta foto y donde pone trabajando un cuadro de pintura al óleo. Bueno, luego de escapar a la justicia y permanecer en la residencia del embajador mexicano. Muy bien, y el ministro de Salud, Luis Quirós, anunció que la vacunación contra la influenza AH3N2 iniciará en marzo, cuando llegue el nuevo lote de vacunas. Es una realidad que la influencia H3N2 ya está en nuestro país. La migración europea y de los Estados Unidos dejó como reporte de alerta a 2 casos en menores de edad confirmados con el virus no letal, como lo han considerado los expertos. Nuestras autoridades confirmaron que vacunarse contra la influencia es la vía de protección más rápida. Sin embargo, el nuevo lote recién llegará a nuestro país en unos meses. Todos los países latinoamericanos de los cuales nosotros pertenecemos a la comunidad andina hemos tomado las acciones correspondientes, que son el uso de medidas de protección para el personal de salud. Los pacientes o las personas que están con síntomas respiratorios utilizar mascarilla. No es recomendación el uso de mascarilla de manera común, solamente si tiene alguna afección respiratoria o si ingresa a un establecimiento de salud. Y la vacunación, como lo vamos a hacer en el hemisferio sur, a partir del mes de marzo. El ministro de Salud, Luis Quirós, ha pedido tranquilidad a la población, pues asegura que por un tema geográfico, el alza de casos no se dará de manera inmediata. A diferencia de Europa y Estados Unidos, que están en pleno invierno. Por lo tanto, la incidencia de estos casos que circulan todo el año no van a tener un pico, sino hasta que empiece el invierno en el hemisferio sur. Por otro lado, y ante la polémica por la circulación de la insulina Gosulin N, medicamento por el que se ha detectado graves irregularidades en su fabricación, el titular de Salud instó a la población a tener paciencia, pues en los próximos días desaparecerá del mercado definitivamente. Esto no significa que haya desabastecimiento. Y vamos a seguir retirando el registro sanitario de los productos que no cumplen con las buenas prácticas de manufacturación y estamos tomando las medidas incluso para hacer licitaciones internacionales que permitan que los peruanos y las peruanas y las personas que viven en nuestro territorio puedan acceder a medicamentos con seguridad. Con motivos de las fiestas de fin de año, el ministerio ha tomado como medida declarar la alerta amarilla en los centros de salud a nivel nacional. Hemos declarado la alerta amarilla, que significa que todos los establecimientos de salud se encuentran al estado pendiente durante estas fiestas para que en caso que se presentara una emergencia pueda ser atendida de la mejor manera posible. Evitar comer en exceso, el uso indebido de pirotécnicos, protegernos de la radiación solar y sobre todo no manejar tras ingerir alcohol son algunas de las prácticas que debemos evitar para no congestionar nuestro tan delicado sistema de salud. Bueno, imagínense con todas las prioridades que hay en el país, Dina Boluarte quiere irse a su casa, ¿no?, a descansar y probablemente a recibir echada 35.000 soles como pensión vitalicia. Al menos eso es lo que ella pensaba, ¿no? Más que el hecho de que le negaran esta solicitud, lo que llama la atención es que lo pida, ¿no? En un país donde en su gobierno nada más la brecha de pobreza es bastante importante, más que en cualquier otro año,
que una exmandataria que ni siquiera fue elegida directamente por voto popular pida una pensión vitalicia de 35.000 soles es, la verdad, más que vergonzoso. Vean. Ella ya se frotaba las manos con la jugosa pensión vitalicia. Soy una ciudadana peruana, madre de familia y mujer de principios y valores democráticos. Creyó tener el resto de su vida segura, pero el Congreso de la República le acaba de negar los más de 35.000 soles que la expresidenta Dina Boluarte exigió tras ser vacada. El informe del área de asesoría laboral del Parlamento fue tajante al asegurar que no cumple con las condiciones establecidas en la Ley 26519. El documento cita: resulta improcedente la solicitud de pensión requerida por la señora Dina Ercilia Boluarte Segarra en su condición de expresidenta de la República por sucesión presidencial. Fueron 3 puntos claves. Uno de ellos señala que el beneficio se le otorga a aquellos presidentes que hayan cumplido el periodo completo de gobierno. Situación adversa en algunos mandatarios. Que de alguna manera contraería, diría yo, más bien las últimas presidencias, ¿no? Porque han sido más bien interinas. Pero si se toma ese criterio, pues entonces igual Merino, por ejemplo, que fue un presidente interino por una semana, tampoco debería de recibir esta pensión vitalicia. Ojo, el haber sido vacada por incapacidad moral es la cereza en el pastel que le quita el beneficio económico, así como sus otras exigencias, entre ellas el asistente personal, un asesor, vehículo privado y el seguro social. Aunque el más polémico es el punto 1, pues según el Congreso, no fue elegida por voto regular, sino que asumió el cargo por sucesión constitucional, tras la vacancia de Pedro Castillo en diciembre de 2022. La pregunta es, ¿en los comicios se elige por votación solo al presidente o a toda una plancha presidencial? Cuando uno elige a un presidente de la República, también elige a un vicepresidente, primer vicepresidente y también a un segundo vicepresidente. Y es evidente que ante la ausencia de uno de ellos, pues el siguiente consecutivo asume esta alta magistratura. Pedro Castillo, Francisco Sagasti y Martín Vizcarra son los jefes de Estado que tampoco reciben la pensión. Pedro Pablo Kuczynski accede solo al 70% por orden del Poder Judicial. Quienes sí tienen la gracia son Alejandro Toledo y Ollanta Humala, pese a que ambos pagan condenas en el penal de Barbadillo. Ha trascendido que Boluarte Segarra apelará para que se cumpla el sueño de la jubilación dorada. Muy bien, y la Defensoría del Pueblo no ha guardado silencio al respecto de este hecho. Ellos han aclarado que solo los presidentes electos por voto directo acceden a la pensión vitalicia. En un pronunciamiento oficial se ha precisado que esta pensión vitalicia presidencial solo corresponde a los mandatarios elegidos por voto popular. La entidad asegura que este beneficio no alcanza a quienes asumieron la presidencia por sucesión constitucional, que son la mayoría de los que hemos visto en los últimos tiempos. Asimismo, se ha remarcado que la norma vigente define que el monto de la pensión equivalente a lo que vendría a ser la pensión vitalicia es la remuneración total de un congresista en funciones, no más y no menos. Con ello, la Defensoría marcó distancia de las interpretaciones que buscan ampliar este beneficio a exmandatarios que no accedieron al cargo mediante las elecciones generales. Muy bien, y esta Navidad quizá es el momento perfecto para poder regalarse a uno mismo y a la familia algo, una nueva modalidad de transporte, ¿no? Algo más cómodo y moderno. Por lo tanto, si buscas el auto de tus sueños, Expomotor lo tiene todo. Más de 50 marcas, más de 300 modelos, los 365 días del año. Por si fuera poco, el mejor financiamiento, porque además contamos con los principales bancos, cajas de ahorro y fondos colectivos, porque cada día es perfecto para estrenar un auto nuevo. Encuentra el vehículo ideal solo acá, en Expomotor de Plaza Norte y Mall del Sur.
Vamos a repasar estas informaciones realmente lamentables, ¿no? Las pistas que se tiñen de sangre, tenga muchísimo cuidado, no maneje excesiva de velocidad y menos cuando ha consumido licor. En Barranca, una persona lamentablemente ha fallecido, 3 han resultado heridas producto de este accidente de tránsito. Era una noche de fiesta. Daban, cantaban y celebraban, pero en una curva. El viaje terminó en muerte. ¡Grabando ya! ¡No, llévanos a Barranca! El vehículo era conducido a gran velocidad. La música estaba a todo volumen. Luego el silencio se apoderó del lugar. Todo fue grabado por las víctimas. El responsable del accidente iba a 160 kilómetros por hora. Tomó una curva en la antigua Panamericana y allí perdió el control y se despistó. ¡Grabando ya! ¡No, llévanos a Barranca! Minutos antes del impacto, Giancarlo Cifuentes Rivadeneira, de 29 años, bebía con sus amigos. A pesar de estar en evidente estado de ebriedad, tomó el volante y provocó el accidente. Su imprudencia cobró una vida, la de Pedro Simeón, su amigo, un padre de familia que viajaba en la tolva del vehículo. Pese a las imágenes y evidencias registradas, el conductor Giancarlo Cifuentes negó los cargos. Yo no sé quién ha manejado. Sí, un video. Pero si tiene un video que estás manejando. ¿Que yo he manejado? ¿Que yo he manejado? 3 ocupantes resultaron heridos y fueron llevados de emergencia al hospital de Barranca. Fallecido fue trasladado a la morgue y hoy la policía investiga el caso. Bueno, los accidentes viales en estas fechas no son una excepción, lamentablemente. En San Martín de Porres, un motociclista perdió la vida luego de que se despistara y cayera de cabeza al pavimento. Se despistó, cayó de cabeza y lamentablemente falleció en el acto. Se trata de Edinson Noé Coasaca Pérez, quien sufrió un trágico accidente vehicular mientras se desplazaba a bordo de su motocicleta. El hombre de 35 años de edad intentaba cruzar la avenida Universitaria en el distrito de San Martín de Porres, cuando un vehículo se le cruzó repentinamente, provocando que perdiera el control y cayera al pavimento. El fuerte golpe en la cabeza fue mortal, por lo que no resistió y falleció en el lugar. Él tiene 35 años, yo lo conozco hace 8 o 9 años. Yo lo conozco tiempo. ¿Y él vive solo? ¿Tiene enamorada? ¿Tiene pareja? Yo hasta donde se tiene su pareja. Edinson se dedicaba a la venta de perfumes y durante varios años se desempeñó como mecánico de aviones. Era un hombre sano, deportista y muy activo. La tragedia lo alcanzó cuando regresaba a su vivienda luego de cumplir con su jornada laboral. Deportista, buen muchacho. ¿Qué deporte practicaba? Él practicaba taekwondo. Inicialmente trabajaba como mecánico de aviones y se dedicó al taekwondo. Mucho tiempo estuvo entrenando conmigo, pero ahora, bueno, se dedicó a vender perfumes después y ahora pasó esto. Hasta el lugar del accidente llegó personal del Ministerio Público que ordenó el levantamiento del cuerpo y su posterior traslado a la morgue central de Lima. Hasta el cierre de este informe no se acercó ningún familiar del joven fallecido. Tenemos información en vivo, nos vamos hasta el peaje de Villa. Nayeli Garayar con información en vivo. Adelante, Nayeli. Así es, compañeros, buenos días. Ya inicia el verano y con ello las familias buscan salir de la rutina, escaparse un momento a la playa, pero también es importante la seguridad vial. Por ello, hoy la Municipalidad de Lima anunció el inicio del Plan Verano 2026, el cual busca garantizar el flujo vehicular y la seguridad de los usuarios, más que nada en estas fechas que muchos buscan ir y viajar hacia el sur. Por ello, se encuentra el alcalde de Lima, Renzo Reyardo, quien nos está brindando algunos detalles sobre este Plan Seguro 2026.
las necesidades de la población producto del abandono de una empresa privada que tenía la concesión de las vías, pero que decidió abandonarlo a comienzos de diciembre y que ha sido de público conocimiento para todos. Pero que se quede tranquila la población porque nosotros tenemos los fondos para cubrir precisamente todas las necesidades, y esto es una primicia que les doy a los señores de la prensa, porque hemos ejecutado la carta fianza que teníamos precisamente por el incumplimiento en el que incurrió la empresa concesionaria. Contamos con una cantidad importante de dinero que va a estar puesto en un fideicomiso y que se va a utilizar estrictamente para brindar el servicio que la población merece. Aquellos que tal vez por desconocimiento comentan que mejor sería cobrar el peaje, yo creo que no están realmente empapados del tema. Primero, no podemos cobrar por mandato judicial. Segundo, hay que hacer una serie de mejoras, como por ejemplo las vías alternas que se ha hablado muchísimo y que forma parte incluso de las sentencias judiciales. Tercero, los costos tenemos cómo asumirlos. Y lo hemos hecho precisamente a raíz de la ejecución de esa carta fianza, que agradecemos al banco que nos ha tomado rápidamente las acciones correspondientes, porque así lo establece el marco legal, y por supuesto nuestros funcionarios, nuestra gerenta de GEPIP que ha participado activamente de estos trámites y de estas operaciones, y que hoy permitimos tener los recursos para administrar las vías de forma eficiente sin afectar el presupuesto de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Dicho esto, dejo en el uso de la palabra a los señores periodistas que tengan a bien hacer alguna pregunta. Muchas gracias. A continuación, pasamos bueno, compañeros, como escuchábamos, desde el 4 de diciembre la Municipalidad de Lima tomó el control de los peajes que manejaba anteriormente la empresa privada Rutas de Lima, y él ahora está confirmando que no cobrarán peajes, al menos hasta en un buen tiempo. Vamos ahora a consultarle al alcalde Renzo Reyardo sobre el cobro de los peajes, ¿no? ¿Desde cuándo sería y si es que finalmente no se va a cobrar de aquí a un futuro? ¿Cuántas son las ambulancias? ¿Cuántas son las grúas? Esta es mi primera consulta, y la segunda consulta también sobre el tema, alcalde. No sé si ya a 2 o 3 semanas más o menos de haber tomado justamente el control de esta vía, se puede ya transparentar alguna cifra acerca del gasto, el costo de mantenimiento que involucra justamente. Nada de preguntas por parte de los periodistas, sin embargo, es interesante saber dos cosas, ¿no? Lo que ya se venía mencionando con relación al no cobro de peaje, había preocupación sobre quién iba a encargarse del mantenimiento y la capacidad de la municipalidad. Y yo creo que es importante recordar lo que dijo ayer Carlos Bruce en la entrevista aquí para El Día con Willax sobre la necesidad de que alguien mantenga esa pista, ¿no? Y cómo es que se va a financiar ese mantenimiento, y que inevitablemente pareciera que va a tener que existir algún tipo de pago por parte de los ciudadanos. Por ahí. Móviles, el recurso humano que lo va a dar. Regresamos, Nayeli. Nuestro gerente Gracias. de movilidad urbana. Respecto a las cifras que maneja la municipalidad en relación a lo que la empresa concesionaria argumentaba. Bien, y vamos con más información porque el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, aún no confirma la operatividad del tren Lima-Chosica, algo que genera bastante preocupación porque los trenes están almacenados en distintas partes de Lima y Chosica, pero sin embargo estos son trenes viejos. Entonces el hecho de que no estén ya rodando nos genera preocupación, no solamente porque la gente lo necesita con urgencia, sino también porque el material rodante necesita ya iniciar una marcha. Promesas por un lado y silencio por el otro. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones evitó responder respecto al funcionamiento en el primer trimestre del 2026 del tren Lima-Chosica, tal como lo había manifestado el alcalde de Lima, Renzo Reyardo. ¿Se va a concretar para el próximo año? Estamos trabajando en ello. ¿Podría o no podría culminar? Estamos trabajando en el proceso de asistencia técnica. El titular del sector, Aldo Prieto, mencionó que por el momento se le está brindando a la Municipalidad de Lima las asesorías técnicas de dicho proyecto ferroviario. Nosotros estamos dando toda la asistencia técnica
al municipio de Lima para que eso pueda ser realidad. ¿En qué mes puede ocurrir? No sería yo quien tenga que contestarlo. Pero tiene información, sobre la base de esa información. Exacto, en base a la información que se analiza, se estudia, se desarrollan los proyectos, sabremos en qué momento puede ser. Entonces. Eso sí, resaltó que dicha obra es una prioridad para el actual gobierno. Todo proyecto de transporte urbano que solucione la problemática actual, que mejore el servicio y que incremente el número de pasajeros que se puedan trasladar de manera segura, es prioridad del presidente Gerí. En esa línea, el jefe de la cartera estuvo presente en la llegada de la tuneladora Delia para los trabajos de la estación San Marcos de la línea 2 del Metro de Lima y Callao. Esperemos que en el año 2028 ya tengamos todo el servicio completo de la línea 2. Recuerde que actualmente ya hay 5 líneas en 5 estaciones. Por otra parte, mencionó que se viene evaluando el cobro de la TUA en los vuelos internacionales. La TUA de transferencia nacional no se va a cobrar. ¿No? Nacional. ¿E internacional se está evaluando? A partir del 7 de diciembre, lo que nos permite el cobro de la TUA internacional es recoger evidencia e información que nos permita conocer cuál es el impacto real que tiene el cobro de esa tasa en el turismo. Por ahora, el tren Lima-Chosica sigue siendo una promesa sobre rieles. Sin una confirmación oficial del Ministerio de Transportes, el anuncio municipal queda en suspenso y a la expectativa. Bueno, parece que hay intención por parte del gobierno de Chile y de nuestro país con relación a resguardar la zona de frontera y así evitar más crisis migratoria. Los dos países, Perú y Chile, han acordado incrementar los patrullajes simultáneos, trabajar de manera paralela, de manera coordinada en las acciones de vigilancia para que no se promueva la inmigración ilegal y tampoco se afecte el tránsito fluido de vehículos y carga. Muy bien, y entre otras noticias, los tesoreros, a partir de ahora, que se apropien de dinero recaudado en promociones escolares irán a la cárcel, así como lo escucha. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos advirtió sobre las consecuencias penales que podría enfrentar un tesorero de promociones escolares que se apropie del dinero recaudado por los padres de familia. Esta entidad precisó que este tipo de conductas encaja en el delito de apropiación ilícita. Quienes cometan este acto podrían recibir una pena privativa de la libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años. Además, estarán obligados a devolver el monto sustraído. El Ministerio de Justicia aclaró que no es necesario que exista un contrato formal para que se configure el delito. Bueno, empezó el verano de manera oficial y ay, lo que se nos viene, 32 grados es más o menos la temperatura que va a alcanzar el termómetro este verano. Senami está advirtiendo que esta temperatura se daría en Lima, 32 grados, especialmente en las zonas que están alejadas del litoral. Las zonas del este, por ejemplo, La Molina, la parte de Chosica, de repente, ¿no? San Juan del Lurigancho. Ante este escenario, Senami está recomendando hidratarse y evitar la exposición prolongada al sol. Y es lamentable cuando se dan los altercados de violencia en colegios y con infantiles, sobre todo. Lo que se vivió en una institución educativa, sobre todo entre una madre de familia y un docente, interrumpió la ceremonia de clausura de la institución educativa 32963 en Huánuco. El incidente ocurrió frente a los propios estudiantes y a los padres de familia, generando indignación y preocupación en esta comunidad educativa. Versiones iniciales difundidas en redes sociales atribuyeron la responsabilidad a la docente, mientras que posteriormente un comunicado señaló que la profesora habría sido agredida por los padres de familia tras intentar impedir una grabación dentro de un aula.
No te pueden votar, no te pueden votar. ¿Cuál es el ejemplo que se le da a estas criaturas? ¿No? Si ven que la madre y su profesora, que son dos referentes que uno tiene de pequeño, pues se agarran a golpes. No te pueden votar, no te pueden votar, no te pueden votar. Muy bien, y al respecto de la pensión vitalicia y al respecto de toda esta incógnita que se genera con respecto a los expresidentes de la República, tenemos unos gráficos para poder identificar mejor cómo es que se posicionan quienes reciben y quienes no reciben. Estos son los expresidentes que no reciben pensión vitalicia. Estamos hablando de Martín Vizcarra, de Pedro Castillo, de, el expresidente Francisco Sagasti, Manuel Merino y Alejandro Toledo. Así es. Vamos a ver los que sí reciben. Los que sí reciben son Ollanta Humala, habría recibido el expresidente Alan García Pérez, Valentín Paniagua, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, que obviamente se ha reducido y él solamente recibe un poco más del 70% de la pensión, ¿no? Pero es esta la gran incógnita que hemos estado discutiendo y viendo. Y al respecto estamos ahora con el abogado de la expresidenta Dina Boluarte, el señor Juan Carlos Portugal, a quien le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo está? Gracias por la invitación. No, a usted. Y quería tocar bastantes temas porque últimamente hemos estado conociendo los distintos acontecimientos que se van resolviendo ya con la señora Boluarte fuera de funciones. Pero en principio el tema de la pensión vitalicia. ¿Usted cree que debe recibir ella una pensión vitalicia de cuánto? Sí, por supuesto. Tu gráfico demuestra una inequidad en el trato por parte del Parlamento. Se dice que un presidente vacado no puede recibir una pensión vitalicia. Pedro Pablo Kuczynski fue vacado y recibe actualmente, sí, ciertamente con un embargo judicial, pero recibe. Valentín Paniagua no fue parte de una plancha presidencial ni integró en ese sentido la misma. Fue congresista de la República y asumió como encargado del despacho presidencial al ser presidente del Congreso de la República. Y sin embargo, la viuda recibe una pensión hace muchísimos años atrás. Así es. Entonces, como se puede observar, los propios argumentos del informe del área laboral del Congreso de la República niegan sus propias conclusiones. Es cierto, y en eso estamos de acuerdo en que hay una contradicción dentro del Congreso de la República en a quién se le da y a quién no. Pero yo creo que esto pasa por definir qué es un expresidente, quién es un expresidente legítimo. Y eso es algo que hemos discutido cuando hicimos un reportaje al respecto en Contracorriente, cuando Pedro Castillo también pidió su pensión vitalicia y surgieron los casos de Manuel Merino, de Francisco Sagasti. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Deberíamos darle una pensión vitalicia a cada uno de los expresidentes, a pesar de que uno, por ejemplo, como Manuel Merino, ha estado solamente 5 días en el cargo, otro asume no en condiciones regulares de una asociación constitucional como es Francisco Sagasti, sino a través de una votación del Congreso. Esta es una figura muy ambigua. Es que hay que, me parece, diferenciar la encargatura con la función. Bien, en el caso de la Presidenta de la República, ella es beneficiaria, debería ser beneficiaria de esta ley por 2 razones. Primero, porque ella asume la presidencia de la República en virtud de una plancha presidencial, porque esa es la fórmula presidencial de elección del votante peruano. Integra una plancha presidencial y en esa condición, como vicepresidente de la República, asume. Claro, pero el segundo escenario le voy a decir algo que dijo Alan García cuando se refería a Martín Vizcarra. Él no es un presidente electo, es un vicepresidente electo. Así es. ¿No? O sea, esa figura, él no ha sido elegido para ser presidente de la República, ha sido elegido para acompañar una fórmula presidencial. Comparto la posición con Alan García, sin embargo, con una pequeña discrepancia. Cuando el votante nacional elige a una plancha presidencial, contempla la posibilidad no de que uno elige de manera aislada. Votos para el presidente de la República, votos para el que postula como vicepresidente y votos para el que postula como segundo vicepresidente. Integran una misma plancha presidencial. Ese es el diseño constitucional en materia electoral. Y la segunda razón es que la presidenta, en virtud del artículo 105, por la incapacidad permanente o temporal, producto de la vacancia de Pedro Castillo, asume por sucesión constitucional. De tal manera que
no esperaba menos del Congreso de la República. El Congreso de la República no es necesariamente una institución que honra los derechos de orden constitucional, al contrario, los desprecia, como despreció el debido proceso de la vacancia. Vamos a conversar y eso muchos un poquito otros más políticos adelante. adicionales. De tal manera que incluso en la ley no existe esa condición de excepción que lo habilita el Congreso de la República a excluirla. Si estamos sentados en este momento y pudiendo conversar, es que hay muchísimas personas que han muerto por nuestros derechos. Uno de esos principios y derechos es el principio de legalidad. No se puede, en ese sentido, incorporar una causal de exclusión en la ley ahí donde la ley no lo permite. Y en esa razón consideramos que si es que el Congreso de la República, a través de la mesa directiva, no entra en una reflexión constitucional, porque oficialmente no nos han comunicado que esa opinión sea en la mesa directiva, iremos seguramente al Poder Judicial y te aseguro que lo ganamos. Ahora, doctor, deben existir límites también con respecto a la pensión vitalicia. En principio, no se le va a remunerar, en caso se le considera, se revocara lo que ha determinado el Congreso de la República y se le considera a ella una pensión vitalicia, no sería de los 35.000 soles que estaría ganando, sería de los 15.000 soles que gana un congresista de la República. Si es que el Congreso de la República el día de mañana decide reducirse el sueldo a 2 soles, es 2 soles el sueldo de la Presidenta de la República o de los expresidentes. De todos los expresidentes, no es retroactivo, o sea, bueno, es de cierta forma retroactiva. El presidente, o sea, los demás expresidentes también se modificarían en base a ese cambio de sueldo. El sueldo actual. Los otros no, tienen, digamos, un sueldo ya adquirido a partir de los exemolumentos de los congresistas. Pero es importante que se sepa que el expresidente de la República es en esencia y en buena cuenta un jubilado del Congreso de la República, ¿no? Ahora, doctor, lo que genera... Un pensionista del Congreso de la República. Claro. Lo que genera indignación, y que creo que está justificado por parte de la gente, es cómo nosotros le vamos a seguir pagando a un expresidente que ha sido vacado por incapacidad moral, dejando de lado el caso de la doctora Dina Boluarte, yéndonos al caso de, por ejemplo, Martín Vizcarra, ¿no? Ha sido vacado un presidente que ha sido destituido del cargo por una incapacidad moral permanente, sustentado en un plazo de tiempo y avalado por una suerte de una cantidad de congresistas. ¿Cómo vamos a pagarle de forma vitalicia una mensualidad si es que esa persona es una persona inmoral? A ver, bastante polémico ese concepto de inmoralidad, ¿no? Por eso es que la Presidenta de la República, a través de su otra defensa, está planteando también un proceso de amparo con una medida cautelar para que esa perversa y bendita etiqueta de la incapacidad moral permanente, que la idea no es que hasta los últimos días que Dios le permita respirar tenga la etiqueta de incapaz permanente, y por eso que el proceso constitucional tiene, entre otros, ese propósito. Yo creo, sé que me estás trasladando una opinión, pero yo creo que cuando nuestra sociedad no piense de esa manera, vamos a empezar a hacer decencia del derecho y decencia de los derechos de orden constitucional. Sí, claro. ¿Por qué? Porque la ley no se aplica según los intereses subjetivos o no se puede aplicar según la discreción del aplausómetro social o del beneplácito social. Por supuesto, porque la ley es igual para todos. Si esto es así, muchísimos conductores de medios de comunicación, muchísimos congresistas, muchísimos empresarios, si dejamos al escrutinio de la opinión popular, seguramente hasta el hurto agravado tendría una pena de muerte. No, claro, Entonces, es lógico que la ley no es un tema de popularidad. ¿Sabes dónde se soluciona eso? Y por eso es que y creo que hay que entender la importancia de la decencia constitucional y el civismo democrático. Solamente entendiendo el civismo democrático vamos a poder perpetuar a un presidente de la República durante 5 años y no a decisión cada 3 meses o cada 2 años. En esa reflexión, tenemos que entender que allí en donde la ley no excluye esas opiniones legítimamente políticas, no se puede excluir un derecho. ¿En dónde sí se tiene que destruir esas antipatías o simpatías? En las urnas, hacia el candidato que vuelve a postular o hacia la plancha presidencial que vuelve a hacerlo o hacia sus diputados, senadores o consejeros regionales o alcaldes. Cuando existe una sentencia, esa es la batalla. Cuando existe una sentencia, una condena y existe la ejecución de una prisión efectiva, me parece que sí. Se reducen ya esos derechos. ¿Sabes por qué? Tiene que existir un límite. Y hay una reflexión epistémica por parte del legislador. El cargo Pero me da la razón en eso. Absolutamente. El cargo debería honrarte. Porque el cargo de la representación representa a tus camarógrafos, a ti y a mí y a todo el país. Claro. Por tanto, si es una honra, si es un tributo representante y luego hay una deshonra, una ignominia a ese cargo por corrupto, por ladrón o por cualquiera sea el delito, entonces el cargo, el que tú le entregaste, ha sido defraudado en esa expectativa social. Por consecuencia, debe la sociedad castigarlo a través de... Y no darle una remuneración, no darle una pensión vitalicia. Absolutamente de acuerdo en esa línea. En esa línea.
Muy bien, ahora, ¿por qué cree usted, y ahora vamos a entrar un poco más a la interpretación de la conducta congresal, ¿por qué cree usted que no se le han dado? Por muchas razones, y no quiero entrar en polémica, pero yo se lo pregunto porque durante un tiempo bastante amplio hemos visto el Congreso que ha tenido una relación bastante, no sé, dinámica con Dina Boluarte, y de pronto ahora le niega cualquier tipo de facilidad, cualquier tipo de pensión vitalicia, incluso cuando todavía no ha sido condenada. Por varias razones. Te doy una opinión como abogado y una opinión como ciudadano. Como abogado, el Congreso de la República es la institución que más desprecia el debido proceso a cualquier político y por consecuencia hace honra a ese desprecio, y por eso es que acudimos al Congreso de la República por pura cortesía, por pura formalidad, porque teníamos que agotar ese mecanismo previo para poder judicializar esto, que es el camino finalmente me parece que da luz y la razón. Segundo, como ciudadano, yo creo que estaban con la Presidenta de la República hasta que los intereses sociales bastante poderosos en este país se desencantaron de ese apoyo. Gráfico. Cuando la Presidenta decide ponerle parche a los mineros ilegales y a los mineros informales con fecha de caducidad, 31 de diciembre de 2025, yo le dije a la Presidenta, ese es el inicio del fin. O sea, ¿usted le ha asesorado en algunas situaciones ingresaba esa intimidad política? Meterse con los mineros ilegales e informales de ese país es una cuestión no menor. Y cuando ella decidió históricamente ponerse las faldas, como dirían en mi sagrada tierra de Cuchana, se puso las faldas bien puestas y no decidió perpetuar lo que muchos gobiernos y lo que Gería está haciendo, entonces ahí empezó el camino, porque tienen un grupo de presión social, política y empresarial bastante fuerte y también, por supuesto, congresal. Segundo, cuando decidió cerrar el caño a ciertos conceptos presupuestales en las regiones... Como por ejemplo... Hay algunas regiones que querían presupuesto, están en su último año, que seguramente quieren ejecutar lo que no han hecho antes, y la Presidenta, mesurada económicamente, como ministro además alturado y mesurado, le cerraron el caño. ¿Quiénes son los que son beneficiarios de las obras? Los empresarios. ¿Quiénes financian las campañas? Los empresarios. Si no hay obras, no hay empresarios. Si no hay empresarios, no hay campañas financiadas. Esa es la razón. Como no le sirvió al Congreso de la República más Dina Boluarte, simplemente la vacaron. Y la vacaron... No tiene absolutamente nada que ver bueno, en eso yo sí aparente de la Marina. Sí creo que estamos, en eso sí creo que estamos de acuerdo, ¿no? O sea, la forma en la que se suscita... No el tema del Reinfo propiamente, pero yo creo que la utilidad de Dina Boluarte en esos últimos meses ya era completamente obsoleta, ¿no? Un minero se perpetúa en la ilegalidad. ¿Va a permitir que alguien le cierre el caño, le ponga las reglas 7 meses más? No. Por supuesto que no. ¿Qué es lo que hizo el actual gobierno inmediatamente? Esas convicciones de Dina Boluarte yo nunca se las he conocido, esos abanderamientos y pasionalidades por ciertos temas. La verdad es que esa no es la Presidenta que yo he conocido. Pero creo que si consensuamos en algo es que la Presidenta hizo algo que históricamente había un acobardamiento político. ¿Cómo así? No perpetuar la ilegalidad y la informalidad de los mineros. Y les dio fecha. No más, no 5 años más, no prórrogas más, así me hagan el alboroto que me hagan en la avenida Bancay. 31 de diciembre del 2025, si no, te vas. Ese fue para mí el principal inicio. Quiero entrar propiamente en el tema de la vacancia, porque estamos a pocos días del cierre del año y obviamente la vacancia de la expresidenta Boluarte ha sido un hecho de relevancia superlativa dentro del año, definitivamente. Mundial, hasta periodistas colombianos y colegas paraguayos me llaman. Por supuesto. Pero lo que parece ser es que ahora vamos a tener que pagarle una indemnización a la expresidenta porque fue vacada de forma irregular, de forma express, que creo que todos vimos la forma express, pero esta irregularidad, ¿cómo es que se sustenta? A ver, los derechos humanos no se ruegan, ¿bien? Se ejecutan. No hay que mendigar derechos en el país. Y por consecuencia, si es que te notifican a las 11:55 con 5 mociones de vacancia, con un mamotreto documental para poder reflexionarlos, y 35 minutos después te dicen, no me importa dónde estés, ven e informe al Congreso de la República, eso en cualquier lugar del mundo se llama violación del derecho a la defensa en el tiempo de preparación de esta. Se llama violación del derecho a la igualdad de armas. Y en esas consecuencias no se puede mendigar derechos en el Congreso de la República y el Congreso de la República tendrá que ser responsable de esto. Solamente una precisión.
no se está solicitando, porque yo me he firmado ese amparo, esa cautelar, no se está solicitando una indemnización a la señora expresidenta. Es simplemente que el juez constitucional reponga las cosas al estado anterior de la lesión y diga, tú no eres ninguna incapacidad permanente. Yo quiero profundizar eso en unos minutos, pero vamos a un enlace telefónico. Estamos con el doctor Lucas Gersi para conversar también una breve intervención sobre el tema de las pensiones vitalicias. Doctor Gersi, ¿cómo está? ¿Cómo está, Alfonso? Muy buenos días. Gracias por el enlace y un saludo también al doctor Juan Carlos Portugal, que ahí lo está escuchando. Muy buenos días. Lucas, yo quería preguntarte por las pensiones vitalicias y esta aparente indefinición de lo que es la figura presidencial y de a quienes les corresponde y a quienes no les corresponde la pensión vitalicia. Correcto. A ver, la ley que regula esta materia es una ley antigua, aprobada en la época del presidente Fujimori, una ley del año 2000. Y esta ley lo único que te dice es que no procede la pensión vitalicia cuando el presidente haya sido acusado constitucionalmente, que no es el caso de Dina Boluarte. Entonces, cuando el Congreso le niega la pensión a Dina, no le niegan la pensión aplicando la ley, sino que le niegan la pensión aplicando un criterio que el propio Congreso ha desarrollado. Y eso de repente no es lo correcto, ¿no? Porque el Congreso, cuando actúa como entidad administrativa, se supone que debe cumplir la ley y no aplicar unos criterios que no están en la ley. Hay que reconocer, eso sí, que el Congreso le ha negado la pensión anteriormente a otros expresidentes que no fueron electos como presidentes, como puede ser el caso del señor Sagasti o el caso del señor Merino. Sin embargo, años atrás, al presidente Valentín Paniagua sí le dieron la pensión. Entonces, la verdad es que el propio Congreso a lo largo de mucho tiempo ha actuado de una forma contradictoria. Si nos ceñimos solamente de acuerdo a la ley, Dina Boluarte sí debería tener pensión. Y en todo caso lo que debería ocurrir es que hay un cambio de la ley para que haya un criterio claro, ¿no? Pero lo que no debe ocurrir es que esto dependa del leal saber y entender de un funcionario del Congreso que ni siquiera es un funcionario de alto rango, sino de recursos humanos, ¿no? Recursos humanos no debería tener tanto poder discrecional. Hay que ordenarlo esto en la ley, creo yo. Claro, ahora, esto también pasa por la indefinición de la figura presidencial, ¿no? Conversábamos con eso también con el doctor Portugal, porque finalmente, en el caso, por ejemplo, de Francisco Sagasti y Emanuel Merino, que asumen por sucesión constitucional sin ser parte de la plancha presidencial electa, ellos también deberían gozar de estos privilegios. Se debería reformar la ley del 2000 con Alberto Fujimori. ¿Qué es lo que debe un poco primar dentro de esta indefinición, dentro de esta zona gris? Bueno, yo creo que todos los presidentes son iguales, ¿no? No hay presidente de primer rango, presidente de segundo rango. El presidente es el jefe de Estado, las mismas atribuciones siempre. Entonces a mí como que no me gusta tanto esta figura, ¿no? De que a este sí, a este no, me parece que llegamos a situaciones un poquito complicadas. En todo caso, que se debate y se discute la ley. Pero yo sí creo acá lo más ordenado, pues lo mejor es no aplicar criterios que no están en ninguna norma legal, porque el derecho administrativo y el derecho laboral se basan en el principio de legalidad, pues, ¿no? Uno no puede inventar criterios que no están en la ley para restringir los derechos de las personas. Muy bien, muy bien. Si quiere eliminar la pensión, mejor que se elimine pues para todos, o que sea un cambio de la ley para que haya un requisito más claro, ¿no? O una normativa más clara. Muy bien. Lucas Gersi ha estado con nosotros. Muchas gracias, Lucas. Vamos a estar contactándote más adelante para que puedas venir al estudio uno de estos días. Doctor, solamente para cerrar, quería preguntarle... Permíteme un detalle a propósito de mi colega. Las interpretaciones, según los tratados internacionales, según nuestra Constitución y nuestro ordenamiento normativo, nunca pueden ser en defecto o en vacío de la norma, como aparentemente en esta situación, en perjuicio del derecho, en perjuicio de la persona. Las interpretaciones siempre son a favor de esta y no en contra de la misma, y de manera tal que, independientemente del rango que tenga quien ha sugerido esa opinión, que el Congreso o la mesa directiva aún no lo ha hecho propio y por tanto no hemos agotado la vía administrativa,
me parece que es contraria a esos estándares internacionales. Claro. Doctor, solo para cerrar como una opinión personal, yo quería que usted me diga si es que desde la defensa legal de Dina Boluarte consideran que todo lo ocurrido en la noche de la vacancia no tiene legitimidad y qué es lo que, dónde posiciona eso al presidente José Gerí. Consideramos que el Congreso de la República ha violado el derecho a la defensa y el derecho al debido proceso, cuyos ámbitos de protección no se sitúan nada más en el ámbito judicial, sino que trascienden igualmente al ámbito parlamentario. Y lo que corresponde al juez constitucional, honestamente, aun cuando eso genere una crisis o una inestabilidad política, es que empecemos a hacer decencia del debido proceso en el Congreso de la República. Porque el Congreso de la República viola derechos de orden constitucional. Si a ti te despiden sin causa en este programa, te violan el derecho a la propiedad desde la perspectiva de remuneración y el derecho a libre desarrollo, porque tú conduces muy bien y quieres trabajar en este canal. Igualmente el Congreso de la República, allí en donde hay decisiones que afecten derechos fundamentales, debe existir por sobre todo el debido proceso. Y si los políticos no desean aceptarlo, tiene que un juez jalarle las orejas, aunque eso signifique un caos. Muy bien. Muchísimas gracias, mucho gusto, doctor gracias Portugal. Y vamos ahora con Albina para el bloque Elige Bien. No, seguimos con más información. Vamos ahora con, hablar del Congreso de la República. Seguimos el hilo de lo que estábamos mencionando con el doctor Juan Carlos Portugal. Y es que, a propósito de todo esto, ya culmina el 2025 y la imagen que está dando el Congreso es de sillas vacías, de salones deshabitados, ¿no? Si bien la virtualidad fue empleada por el Parlamento durante la pandemia, parece que esta modalidad se ha mantenido y se ha perennizado. Eso es lo cierto. Están dejando cifras alarmantes. Desde marzo hasta julio de este año, solo 5 congresistas en promedio asistían de forma presencial a los debates en comisiones. Una situación que, según los especialistas, podría incrementar al inicio de la campaña electoral, porque evidentemente muchos buscan reelegirse. Nos preguntamos si es que esta es la verdadera representación por la que todos votamos. Muy bien, y ahora sí pasamos con Albina para el bloque Elige Bien. Renovación Popular ha presentado la lista de sus candidatos. Ya es oficial. Además, hablan de un shock legislativo. ¿De qué se trata? Ya, por lo menos en Lima hay agua de emergencia para 600.000 personas. Con la meta de llegar a 1,5 millones. Lo vamos a hacer. La concurrencia celeste de las 25 regiones del Perú retumbó en las instalaciones del Centro de la Amistad Peruano-China. Llovieron las propuestas y la crítica reflexiva sobre la realidad nacional. Rafael López Aliaga lanzó públicamente a toda su artillería pesada, todos sus cuadros para la Cámara de Senadores y la de Diputados, y adelantó que de ganar las elecciones, el primer paso de su gobierno será un shock legislativo, 50 nuevas leyes. Una cuestión de confianza inicial. El 18 de julio, a las 2 de la tarde del próximo año, estamos presentando un shock legislativo, 50 leyes que van a renovar el Perú. Van a renovar el Perú. Y lo hacemos por cuestión de confianza porque creemos que vamos a tener mayoría en el Senado. La lucha contra el crimen en Trujillo, Lima y el resto de las ciudades es una prioridad. Así que aseguró que la cadena perpetua contra corruptos y terroristas urbanos será un hecho, cueste lo que cueste. Y prometió un tratado histórico con Estados Unidos. Temblarán los cabecillas del Tren de Aragua y de otras mafias. Puede entrar un cuerpo de élite americano, extraer al terruco y llevarse a la cabeza, por lo menos, de Estados Unidos. Le dije, embajadora, renovación, eso lo firma en un segundo. Sobre las encuestas se volvió a mostrar escéptico. López Aliaga considera que tiene más del doble de aceptación de los votantes, pero por una mano oscura, los sondeos no lo están exhibiendo. Aquí en Perú hay una mafia, claramente, que nos oculta información. En la noche ha sido vergonzoso lo que han presentado de cifras. Pero ya nadie les cree. Yo estoy viendo información fuera, con tamaño estadístico de 5.000 muestras. Y en 3 o 4 documentos, por lo menos estamos en 23%. En cuanto a la escena internacional, tuvo estas palabras para tender puentes.
con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast. Y hemos hablado en estas semanas 2 veces. Me habla del corredor humanitario, le digo sí, corredor humanitario, pero se suma Perú. Con gran esperanza y seguridad, saludaron a las cámaras y a todo el Perú, ciudadanos como María Teresa Dulanto, Otto Wigovich, José Baella, Paulo Maldonado y Francisco Calisto Giampietri, entre otros, y prometieron darlo todo en el próximo Congreso bicameral. En el colofón de su discurso, respetando la línea de Javier Milei, López Aliaga prometió que el país solo tendrá 6 ministerios, lo que fue refrendado por todos sus postulantes. El Ministerio de Infraestructura, que es algo que se va a buscar, defensa de todas maneras, educación se va a juntar con otras, transporte, también tenemos el Ministerio de Interior y Seguridad, ¿no? Y así sucesivamente tenemos, los nombres evidentemente se van a ir adecuando en el camino, pero lo importante es quedarnos con las funciones principales que puedan englobar los 19 que en este momento existen. No más corrupción en Caliwarma y verdadera alimentación para los alumnos hasta el 5º de secundaria. Un plan de austeridad y ahorro para todo el Estado. Son los pilares del plan que López Aliaga presentará en los próximos días, a través de un QR, para los móviles de todos los peruanos. Bueno, ¿y cómo van las encuestas? Ayer se han dado a conocer, ¿no?, la más reciente fotografía con la que cerramos el año con relación a preferencias electorales. La encuesta es de Ipsos. El alcalde o el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, encabeza la intención de voto para las próximas elecciones, tiene 10%. No obstante, el dato más importante de este estudio es el alto nivel de indecisión electoral. 48% de los ciudadanos a nivel nacional todavía no tiene su voto definido. Es decir, no sabe por quién va a votar. No hay una inclinación hacia el voto blanco, hacia el voto viciado. Lo cierto es que hay un escenario político en estos momentos fragmentado y sin una figura que realmente tenga una ventaja clara o contundente. Bueno, el partido que también, por cierto, ha formalizado su lista de candidatos, la ha oficializado, es la Alianza Unidad Nacional, que lleva como líder a la presidencia, a la candidatura a la presidencia, es a Roberto Quiabra. La plancha está encabezada por él como candidato a la presidencia, luego con Javier Bedoya, que postula la primera vicepresidencia, y Neldy Mendoza. Según el registro oficial, los 3 en esta fórmula presidencial han sido elegidos en elecciones primarias. Luego de que se conociera que Adriana Tudela, actualmente congresista, va a ir también en la plancha presidencial por Avanza País junto al también congresista José Williams. Ella anoche estuvo en el programa de Milagros Leiva, ha dado a conocer en qué consiste lo que han denominado Operación País. En Avanza País ya estamos trabajando en una operación cuyo objetivo es rescatar a todo nuestro país. Es Adriana Josefina Tudela Gutiérrez, 39 años de edad. Nació en España y está inscrita en el consulado peruano. Considerada una de las mejores parlamentarias y ahora postula a la segunda vicepresidencia en el partido de Avanza País. La decisión que yo he tomado responde fundamentalmente a un cambio de estrategia por parte de mi partido, de Avanza País, a raíz de la salida de Philip Butters y de la entrada del general Williams como el candidato presidencial. Digamos, ese cambio o esa reconfiguración en la plancha exigía un cambio en la estrategia también para la campaña. Tudela negó que hubo alguna motivación personal. Aseguró que no trabajó al lado de Philip Butters antes de su renuncia, porque su prioridad era Lima en ese momento. Bueno, la posibilidad de que yo esté en la plancha fue algo que se planteó dentro del partido hace ya algunos, yo diría que es un par de años desde el principio, ¿no? Entonces siempre fue una posibilidad que se barajó. Sin embargo, inicialmente, dado que Philip Butters gozaba de un enorme reconocimiento, mucho en Lima, pero también a nivel nacional, digamos, no se consideró necesario que yo estuviera en la plancha. Tudela se convenció de ir en la fórmula presidencial al ir de la mano del general William Zapata, responsable de la operación policial que le salvó la vida a su padre.
El 28 de julio de este 2026 iniciaremos la Operación País. Vamos a entrar a rescatar a todos los peruanos. El impacto de la imagen del general Williams asegura que calará en los electores. Porque él no está persiguiendo la presidencia por ego, no está persiguiendo la presidencia por decir que ella tuvo el cargo, ni por hacer un check más en su checklist, sino que está persiguiendo la presidencia porque considera que en el contexto de crisis que estamos viviendo es su deber volver a tomar decisiones difíciles de tomar, pero que son absolutamente necesarias para restablecer el principio de autoridad y el Estado de Derecho. Promete que el partido no usará las Fuerzas Armadas, sino la ley. Porque un Estado de Derecho, un Estado constitucional de derecho, necesita del uso legítimo de la fuerza y de la imposición de la ley para poder existir. Entonces, pero le lo pido que estamos planteando y más claridad lo que para decimos entender a la fuerza es porque es necesaria la fuerza para implementar los cambios que son necesarios y contra los enemigos del Perú va a ser necesario el uso de la fuerza. Aseguró que el problema de fondo fue el temor de aplicar la Constitución y que la política se ha usado solo para cuota de poder. Entonces, más allá de hablar de si vamos a reducir el número de ministerios, lo que tenemos que hacer es reducir a la burocracia dentro de esos ministerios y aligerar a la burocracia y las planillas de los ministerios y del Estado en general para poder tener un Estado que pueda tomar decisiones de manera ágil. Y su mea culpa por el aumento del nivel de gasto en contrataciones de asesores, bonos y demás. Vamos a hablar de Acción Popular porque el conflicto continúa y la verdad es que más allá de la pena que pueda dar por ser un partido tradicional, es vergonzoso, ¿no?, el papel que están teniendo muchos de los rostros conocidos en este partido político, ¿no? Acusaciones de grueso calibre, tardes de cuchillos afilados, cuchillos largos. Piden que el presidente de este partido, Julio Chávez, dé un paso al costado. Él se aferra al poder. Por otro lado está Cintia Pajuelo, acusada de todo el descalabro que hay en esta agrupación política, y ella dice que quiere ser colaboradora eficaz. El terremoto en medio del Partido de Acción Popular no se detiene. Las réplicas del remesón más impactante de su historia, tras ser excluido de las elecciones 2026, sigue dejando secuelas. Esta vez, en un acuerdo unánime, Alfredo Barnechea fue vacado de su cargo, pues es acusado de haber sido favorecido tras un presunto fraude en las elecciones primarias del partido. La máxima tensión se vivió este último fin de semana, cuando se dio una sesión extraordinaria del Plenario Nacional, donde se dijeron de todo. Según el presidente del partido, Julio Chávez, Barnechea y la exdirigente Cintia Pajuelo son los responsables de que el Jurado Nacional de Elecciones anulara las elecciones primarias. Hay un complot contra el partido para aprovecharse de la lluvia de la candidatura del mundo que estaba dispuesto a ser candidato como sea. Y ese complot ha utilizado evidentemente gente de dentro del partido que tiene que ser procesada y sancionada ejemplarmente. Mientras la expresidenta del Comité Electoral se defendió frente a los dirigentes, aseguró también que se convertirá en colaboradora eficaz de la Fiscalía, pues ya elevó el caso ante la justicia. Así como me han denunciado, voy a ser colaboradora eficaz de la Fiscalía. En pleno debate, el congresista y militante del partido, Edwin Martínez, también se enfrentó a otros integrantes y hasta le pidió al actual presidente dejar el cargo ante la polémica que embarra a la histórica agrupación. Pedido al que se sumó el histórico miembro del partido, Víctor Andrés García Belaúnde. Yo le pido a mi amigo Julio Chávez, ponga su plano de oposición.
Acción Popular ya no participará de las elecciones generales del 2026, por lo que se ha iniciado una recomposición institucional total en el partido. Un paso trascendental para retomar la credibilidad partidaria frente a los electores pensando en los comicios regionales y municipales. Bueno, mucho se cuestiona el papel que están teniendo algunas agrupaciones políticas como Alianza para el Progreso, pero en lo que sí nos atañe y nos afecta a todos es el copamiento de las instituciones, nombramientos a dedo en instituciones claves, sobre todo para esta agrupación política. Una de ellas es Alianza para el Progreso, no es SUNEDU. Miguel Ángel Vallejos, que es actualmente miembro del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior de SUNEDU, ahora ha anunciado que va a postular como candidato a diputado. Y ahí vienen por qué agrupación política. Por SUNEDU, pues. ¿Y por qué Alianza por el Progreso? Porque tienen también a la Universidad César Vallejo. Hay allí el mismo vínculo, el mismo propietario, César Acuña. Y bueno, el miembro del Consejo Directivo ahora, ¿no? O casualidad, postula a diputado por esta agrupación política. Ha pedido licencia en su cargo, ¿no? Lo hubiera dicho antes si tenía tanta vinculación con este partido político que además tiene una universidad. Y no es el único caso, vamos a ver más adelante otro más. El Jurado Nacional de Elecciones no aprueba la aplicación o la implementación del voto digital para las próximas elecciones, por un tema de confianza, por un tema de certeza, sobre todo en los resultados. El voto digital para elecciones generales no se va a aplicar conforme a lo que ha aprobado el Jurado Nacional de Elecciones a la fecha. Completamente descartado. El voto digital no se implementará para las elecciones generales del 2026. Así lo anunció la máxima autoridad del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, tras un proceso de fiscalización técnica y jurídica que antepone garantizar la confianza del sistema electoral a una propuesta tecnológica que no cumpliría los requisitos para su aplicación en el próximo sufragio. La solución tecnológica a la fecha no está culminada, tiene deficiencias y nadie nos puede garantizar que para el 12 de abril lo esté. Además, sostuvo que la propuesta de la OMPE estaría lista tan solo 11 días antes de los comicios generales, por lo que el jurado no tendría el tiempo suficiente para evaluar si la alternativa digital garantiza su correcto uso. No obstante, precisó que el sufragio no está en riesgo para quienes optaron por esta propuesta. ¿Qué pasa con los grupos priorizados? No pasa nada, porque el voto convencional está garantizado tanto por el jurado como por la OMPE, su titular lo ha dicho así, para con todos los grupos priorizados, inclusive las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en cuanto a su personal desplazado. Cabe mencionar que el último viernes, la Dirección de Fiscalización Electoral Digital del Jurado Nacional de Elecciones dio a conocer su opinión técnica tras evaluar 5 componentes críticos: infraestructura tecnológica, seguridad digital y ciberseguridad, arquitectura y componentes digitales, pruebas funcionales y técnicas y certificaciones, y cumplimiento normativo y regulatorio. Pero no podemos, bajo las circunstancias que hemos auditado y que hemos encontrado, podernos arriesgar a que un grupo de personas, por más piloto que sea, no puedan participar y ejercer efectivamente su voto. Sabemos que son 10.000 las que se han presentado, pero pueden ser más considerando que hay un grupo obligatorio. Lo cierto es que el JNE ha decidido de forma categórica que prevalecerá el formato tradicional del ejercicio de voto, acudiendo a las urnas. Bueno, el hecho es que SUNEDU se ha convertido en un botín, parece, ¿no? Para Alianza para el Progreso.
mencionábamos que el miembro del Consejo Directivo ahora postula como diputado. No solamente eso, sino también que Susana Paredes, hoy se sabe que siendo militante de Alianza para el Progreso, también sería designada como la nueva superintendente de la SUNEDU. Entonces, la verdad es que aquí hay un conflicto porque, claro, la César Vallejo es de los Acuña. Vamos a ver el informe. También quiero decirles, por si acaso no hay ningún negociado. Los hilos de Alianza para el Progreso habrían alcanzado a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU. Y ustedes que no hacen caso. Ustedes no deben hacer caso. Susana Paredes Díaz, militante de APP, sería la nueva superintendenta del principal ente fiscalizador de los centros de educación superior, convirtiéndose en juez y parte, ya que se encargaría de inspeccionar directamente las universidades, entre ellas la César Vallejo, propiedad del patriarca de los Acuña. Ahí no tiene que ver nada César Acuña, nada tiene que ver APP. Este conflicto de intereses se podría consumar en la víspera de Navidad. La SUNEDU podría designar a Paredes Díaz, que actualmente ejerce como encargada y presidenta del Consejo Directivo. Su falta de autonomía, independencia e imparcialidad no solo se concentra en el hecho que es partidaria activa de APP, sino que opera en el aparato institucional de la Vallejo hasta la fecha. Dicho centro educativo ya ha sido sancionado por la SUNEDU en varias ocasiones. No olvidemos que dicha casa de estudios está involucrada en el controvertido préstamo de 20 millones de soles al partido APP. Y no es malo que un fundador o un grupo de personas puedan aportar o puedan prestar para que el partido se mantenga vigente. La situación sería más grave de lo que parece. También, 3 miembros del Consejo Directivo de SUNEDU son candidatos al Congreso o al Senado, y entre ellos, 2 de estos personajes serían de las filas del partido de César Acuña. Muy bien, hasta aquí Elige Bien. Seguimos con la información con Alfonso. Muy bien, y el prófugo Vladimir Cerrón está inmerso en una investigación para la cual la Fiscalía ha pedido que se amplíe el plazo de investigación, de la recabación de pruebas y de los procesos. Sin embargo, él ha encontrado en un expresidente, Martín Vizcarra, una mecánica que funciona muy bien para ejercer la defensa legal, y es la mediática, a través de TikTok. Permanecer en las sombras no lo librará de la justicia. Desde la Fiscalía exigen extender a 36 meses la investigación en contra del prófugo Vladimir Cerrón por el presunto delito de financiamiento ilegal a las campañas electorales del Partido Perú Libre entre el 2008 y 2021. El pedido en contra del exgobernador de Junín será evaluado por el 6º Juzgado de Investigación Preparatoria a cargo del juez Leodán Cristóbal el próximo 13 de enero del 2026. Una situación que parece no preocupar a Cerrón Rojas, pues ahora no solo busca enquistarse en el sillón presidencial, sino que a la par postulará al Senado con el número 1. Una jugada maestra en la que ha sumado a la mujer que le dio la vida. Berta Rojas López, la madre del prófugo, no solo tentará la segunda vicepresidencia, sino también aparece en el número 2 de la lista al Senado. Según las propias declaraciones del investigado, ella es la única en quien confía ante una eventual captura. Si mi señora madre está ahí, aparte que es por sus propios méritos, es por si yo caigo en la batalla, va a haber alguien quien se quede ahí, de confianza. Porque a mí el enemigo tiene la puntería de sacarme de todo proceso electoral inclusive. Entonces yo voy a tener ahí alguien en quien confiar. La polémica lista de gobierno también la integra su incondicional Arturo Cárdenas Tobar, mejor conocido como Pinturita. Él asume el número 1 al Senado por Lima Metropolitana. Recordemos que meses atrás, él estuvo recluido por su vinculación a los dinámicos del centro.
acusado de participar en operaciones ilícitas como soborno, adjudicaciones irregulares y contratos fraudulentos en la región Junín. Aunque nadie sabe de su paradero, Cerrón sigue activo a través de las redes sociales. Este fin de semana, una vez más, fue parte de una conferencia en TikTok, en donde contó cómo le llamó la atención y se enfrentó a Pedro Castillo, en tiempos en el que le exigían no colocar a Guido Bellido en el premierato. Antes que juramente, todos los ministros se sublevaron y querían sacarlo a Guido del cargo. Encabezaban este motín el señor Aníbal Torres y el señor Pedro Francle. Castillo me mandó llamar de urgencia. Yo llegué a las 7 de la noche a donde era el Palacio de Convenciones, porque Castillo no despachaba en Palacio de Gobierno. Llegué ahí y le metí una carajeada a Castillo delante de todos y le dije, si tú estás permitiendo esto, así nunca vas a cambiar la constitución política. Declaraciones que evidencian la lucha de poderes que existía entre Pedro Castillo y el partido político que gobernaba. Elementos que buscan regresar al poder con prófugos y exprisioneros a la cabeza. Bueno, la verdad es que el solo hecho de que tengamos un candidato que está prófugo de la justicia, ¿no? Y que ya tiene más de un año en la clandestinidad y parece que no hay mucha voluntad política, ¿no? Pues si no ya lo hubieran capturado. Nuestra policía es la mejor de Latinoamérica y llama la atención que no puedan dar con el paradero de Vladimir Cerrón, ¿no? Desde la época de Dina Boluarte. Recordemos que Cerrón es casi el padre, ¿no? Ideológico, el creador de Pedro Castillo y de Dina Boluarte, algo así como el Frankenstein de ambos, ¿no? Y no pudieron dar con su paradero en ese gobierno. Uno esperaba que con la gestión de José Gerí, ¿no? pudiera la policía sí activarse de verdad y ubicar a Vladimir Cerrón, que no hace más que burlarse de la justicia y de la policía en nuestro país. Vamos a pasar a otros temas porque quien también ha pasado a la clandestinidad y no pueden dar con su paradero es el gobernador regional del Callao, Ciro Castillo. El Poder Judicial va a resolver el día de hoy esta apelación que ha presentado su defensa para que él pueda anularse la orden de detención preliminar de 15 días en su contra. Este recurso ya ha sido admitido a la Sala de Apelaciones del Callao y hasta el momento no se ha confirmado si se va a dar la audiencia de manera virtual o presencial. Vamos a ver si es que esta orden de detención continúa vigente o no. La última imagen que hemos tenido de Ciro Castillo es abandonando un hospital en silla de ruedas 20 minutos antes de que la policía fuera por él. ¿Ah? Alguien le pasó el dato, parece. Muy bien, y el periodismo es una profesión muy noble, ¿no? Tratamos de ejercerla todos a diario con el mayor respeto y la mayor cautela posible. Sin embargo, hay un riesgo gigantesco al ser periodista, y es que la voz de uno se vuelva tan incómoda que sea necesario silenciarla. El caso que ha ocurrido con Anthony Rumiche, un periodista en el Callao, que ha sufrido un atentado por un delincuente y ha recibido 20 balazos, es bastante preocupante. Él asegura que existen intereses políticos en el gobierno regional del Callao. Disparos que de alguna u otra manera buscaban silenciarlo. Más de 20 impactos de bala fueron a parar contra el vehículo y la vivienda del periodista chalaco Anthony Rumiche. Las cámaras de videovigilancia de su casa registraron cómo este delincuente de polera negra suelta la ráfaga de disparos, solo minutos después de que el comunicador había llegado de comer junto con su menor hijo, y el cual se encontraba con la visita de alguno de sus colegas. Lo primero que atino es a preguntar o a llamarlo a uno de ellos por su nombre y no me respondían. Entonces supuse que los habían atacado a ellos afuera en la calle. Al no responder, agarré a mi hijo que lo tenía yo en el baño, en la ducha, me metí al cuarto y cierro las puertas. El reportero sostiene que dicho ataque no sería al azar, ya que el hecho sucedió solo horas después de publicar investigaciones de irregularidades por parte del gobernador Ciro Castillo y su hijo Antonio Castillo. Contra la actual gestión de Ciro Castillo,
donde involucraría a su hijo también. Nuevamente un reportaje más donde involucraría a su hijo. Entonces, o coincidencia, en la noche me atacan. Y que un día previo al ataque, al término de una conferencia por parte del gobierno regional del Callao, atentaron contra su móvil. Salgo y encuentro las 4 llantas de mi carro pinchadas. Un día antes del tiroteo tu vehículo. Antes del tiroteo. Y horas antes del tiroteo anuncio una investigación periodística. ¿Contra quién? Contra la actual gestión de Ciro Castillo. Mientras tanto, la policía ya inició las investigaciones de este ataque. El periodista se mantiene firme, asegurando que ni este ni ningún otro tipo de agresión lo doblegará. Bueno, las imágenes que vamos a ver a continuación realmente son impactantes, parecen de película. No le recomendamos ciertamente que se exponga a una situación así. Un conductor a quien le acababan de robar termina persiguiendo y atropellando a los delincuentes. Choque contra el Lampa. Acababan de robarle 50.000 soles y le cerró el paso, impactando contra la moto en la que huía. Hasta en 2 oportunidades, este conductor se midió frente a frente con la criminalidad. Mire con atención. El vehículo color plomo es perseguido por una moto con 2 sujetos armados. Lo siguen varias cuadras, calculando el momento exacto para atacar. Aprovechan la vuelta en U. Uno de ellos baja, encañona a su víctima, le arrebata un bolso con 50.000 soles. Gritos de desesperación. La gente corre buscando ponerse a salvo. Sin embargo, el agraviado decidió ir tras ellos. Acelera, los embiste y frustra el robo. Los sujetos recogen la moto como pueden, pero no lo logran. Acaban heridos. La persecución no termina ahí. A solo 2 cuadras de la comisaría de Víctor Larco, en Trujillo, la policía los acorrala y los captura. Al tenerlos cara a cara, la víctima le propina un puñete en la cara. Los delincuentes, uno de ellos menor de edad, quedaron detenidos en la Divincri de Trujillo. Esta vez, la delincuencia eligió mal a quién enfrentar. Muy bien, y le damos el pase a Omar y vamos de inmediato con Willax Deportes. ¿Cómo estás, Omar? ¿Cómo están? Gracias, muy buenos días para todo el país. Llegó el entrenador español que ha contratado Universitario de Deportes. Se llama Javier Rabanal, tiene 46 años. Viene de ser campeón en Ecuador, en Independiente del Valle, y ha terminado seducido, dice, por la propuesta del equipo peruano. Una buena propuesta, mira la cara de felicidad de Rabanal. Mira, parece un niño con juguete nuevo en Navidad, con la camiseta de la U, sonriente. Este entrenador joven, 2 años en Sudamérica, viene de uno de los equipos, yo creo que más importante de esta parte del continente, el formador por naturaleza, Independiente del Valle, que vende cualquier cantidad de jugadores a equipos grandes de Europa en millones. Claro, él tiene recién 2 temporadas en Sudamérica, no es el formador histórico de Independiente del Valle, pero viene a revolucionar a Universitario de Deportes. Está con Álvaro Barco, sonriente también. Se ve, tú ves en el brillo de los ojos de Rabanal que está feliz, que está motivadísimo. A ver, así empiezan a veces las historias. Esperemos que termine también a lo grande. Vamos a escuchar a Rabanal
y sus primeras impresiones tras su llegada al país y su proyecto. ¿Querrá ser tetracampeón, ganar la Copa Libertadores o básicamente sacar jugadores jóvenes del equipo merengue? Vamos a escucharlo. Me gusta mucho el proyecto, eso que venimos hablando tanto del primer equipo que viene en una línea ganadora como la integración de los jugadores jóvenes, que es una de las características de mi trabajo, y la verdad que es un proyecto que es el que más me seducía de largo para continuar mi carrera como profesional del fútbol y agradecido porque lo hayan hecho realidad tan rápido. El estilo no tiene que ver con la colocación en el campo, tú puedes tener el mismo estilo con línea de 4, con línea de 5, con 2 delanteros, con 2 extremos. El estilo que yo vengo promoviendo desde Independiente del Valle y que Álvaro conoce es perfectamente compatible con la línea de 5. Luego es verdad que me gustaría tener flexibilidad táctica y que a la larga podamos utilizar línea de 4, podamos utilizar extremos porque los equipos predecibles no llegan muy lejos en competiciones internacionales, ¿no? Entonces yo voy a basarme en el buen trabajo que han hecho los anteriores directores técnicos y voy a empezar con la línea de 5, eso lo tengo claro. Y a partir de ahí los jugadores van a ir entendiendo el estilo y van a ir entendiendo las diferentes variantes que vamos a tener. Ellos se van a sentir cómodos con ellos seguro y a partir de ahí vamos a... No te voy a decir nombres, te puedo decir que hay determinadas posiciones que por la flexibilidad táctica que yo quiero tener puede haber necesidad de reforzar y no te puedo decir nombres por una sencilla razón, porque de lo que yo te hable va a encarecer el mercado y no nos interesa pagar un sobreprecio por jugadores simplemente por yo decir el nombre en una rueda de prensa. Nosotros los perfiles los tenemos claros, los nombres los tenemos muy claros, ya nos estamos moviendo desde hace tiempo y obviamente no voy a pagar de más por un jugador simplemente por decirte un nombre. Es verdad que lo que se publica no todo es cierto, se habla mucho de jugadores ecuatorianos que he pedido y ya te digo yo que hay muy poco nombre cierto ahí, es mucha especulación. Bien, este fue el arribo del técnico de la U. Ayer llegó a las 2:30, automáticamente es joven, está lleno de energía. Tiene un parecido a Jorge Sampaoli, ¿no? Parecido físico a Sampaoli. Tiene un paso por el PSV Eindhoven de Holanda como asistente de Ruud van Nistelrooy, que actualmente está dirigiendo Ruud van Nistelrooy al Leicester City de Inglaterra, dirigió al Manchester United y se conoció con Van Nistelrooy en el PSV Eindhoven de Holanda. Era el asistente de Ruud y en esa temporada dirigió a megacracks del fútbol mundial, a Cody Gakpo, el gran delantero holandés, actualmente en el Liverpool de Inglaterra, a Xavi Simons, otra joya holandesa, ahora en el Tottenham de Inglaterra, a Luuk de Jong, al delanterazo Luuk de Jong, a Johan Bakayoko, de Leipzig, al belga Bakayoko. La verdad que ha tenido roce con el primer mundo del fútbol, ha trabajado en China, o sea, es un trotamundo y a pesar de su juventud como entrenador, te das cuenta que está pero cargado de energía y con ganas de aprender. Se vino a Sudamérica, campeonó Independiente del Valle del Ecuador y ahora, bueno, es una revolución, ¿no? Porque además es completamente diferente a la forma de trabajar de Jorge Fossati. Exitoso Fossati, pero este es un cambio radical. Yo espero que saquen jugadores jóvenes en la U. ¿Habrá materia prima para hacer lo que han hecho en Independiente del Valle? Bueno, vamos a ver. Fernando, ¿me confirma, por favor? A ver, Franco Velasco, el administrador de la U, en la presentación de señor Rabanal, habló de la noche crema. Él insiste en jugar el mismo día de la noche blanquiazul, que viene el Inter de Miami con Messi el 24 de enero, 8 de la noche. Bueno, el mismo día, insiste la U, que aparentemente pidió el permiso antes que Alianza, que sea la noche crema. Nosotros hemos presentado oportunamente la solicitud y se encuentra en trámite y lo mejor de todo, que se encuentra sin observaciones. Por lo cual estamos a la espera básicamente que este procedimiento administrativo, repito, que obedece también a plazos, se concluya y que nos puedan extender las garantías y poder llevar a cabo la noche crema sin ningún tipo de contratiempo. Puedo confirmar que la noche crema se va a llevar a cabo el 24 de enero del 2026. Va a ser un evento muy especial donde va a haber la participación
participación de un artista internacional importante y queremos implementar ese concepto de evento deportivo y también no deportivo, porque obedece también a un espectáculo de música, de concierto, pueda ser diferente y que pueda ser un atractivo para el hincha de la U, para su familia, para los amigos y que sea un evento monumental. Ese es un problema que lamentablemente se está presentando, ¿no? El mismo día, a la misma hora, tanto Alianza como la U han anunciado su noche de presentación el 24 de enero, 8 de la noche, ¿no? El Inter de Miami ya veo complicado que Messi cambie su agenda para jugar en Matute con Alianza, pero parece que la U había pedido el permiso antes, un tema complicado, ojalá que encuentren humo blanco. Bueno, habló de nuevo el Nono Fossati en Uruguay. Está recontra molesto porque aparentemente le tienen una arruga, le tienen una deuda de los premios en la U. Dice, ¿cómo contratan a un nuevo entrenador? Lo presentan con bombos y platillos y me tienen una deuda, dice el Nono Fossati. Vamos a escucharlo. No le falta razón a Jorge Fossati, no, claro. Creo que en la U hay bonanza económica. O sea, la U ha recibido recaudaciones históricas, avanzó una etapa interesante en Copa Libertadores de América, recibió un premio como tricampeón y claro, ya no quieres a Fossati, que pidió algo más, la U no aceptó bien, pero págale lo que le debes. Claro, le incomoda a Fossati porque ves que presentas a Rabanal y no le paga. Bueno, yo creo que la U requiere un 9, ¿no? Porque se está hablando ya de contrataciones que habría recomendado Rabanal, como este buen defensa central, que se llama Caín Fara. Caín, bueno, juega en el Atlanta de la Nacional B de la Argentina. Está revisando solo 6 partidos, creo, en la temporada. Tiene un buen pasado por el Ecuador. Fue campeón con el Aucas en el 2022. Creo que fue su mejor temporada. Formado en Ferrocarril Oeste, jugó en Tigres. Y bueno, sería una solicitud, pero yo humildemente me pregunto, ¿le faltan más centrales a la U? No sé, o sea, tienes a Di Benedetto, tienes a Rivero, tienes a Santa María, Aldito Corso, que también se acomoda por ahí. Entonces, lo que yo creo que espera el hincha de la U es un 9. Con todo respeto a Caín Fara, ahí está. No renovará con el club y seguirá en Universitario. O sea, se la adelantaron en la página oficial del Atlanta de la Argentina. Es un pedido, tengo entendido, que ha hecho Javier Rabanal. Pero insisto, y yo no me quiero meter en las decisiones de la U, que decide bien últimamente, además, el tricampeón, ¿qué le puede decir? Pero, por ejemplo, Michel Hoyos, el delantero del Independiente del Valle que dirigía a Rabanal, dijo anteayer, no, yo a Perú no voy, o sea, ¿cuál va a ser el 9 que pelee o que acompañe a Valera en el ataque de la U? Vamos a ver qué pasa en las próximas semanas. Vamos ahora con, este sí es un tremendo 9, ¿no? Federico Girotti, Kiko Girotti, confirmado en Alianza, ¿sí? Tremendo 9. Valía hace más o menos 4 años 20 millones de dólares. Le metió 2 goles a Alianza. Bueno, metió 4 en todo el año, 2 a Alianza y 2 más, nada más. Ese sería un tremendo 9. Recuerdo que era el reemplazante, o sea, peleaba el puesto con Julián Álvarez, con el 9 argentino campeón del mundo. Tuvo una lesión complicada, se ha devaluado un poquito, está actualmente en Talleres de Córdoba, hizo una temporada más o menos, pero es un buen delantero. El 9, yo he sido un buen 9 goleador, es como montar bicicleta, nunca te olvidas. Una vez que montas sin rueditas no te olvidas, igual es el goleador, doy fe de eso. Y ahora vamos con la Navidad de Jefferson Farfán. Qué bonito, Farfán ahí está con todo su equipo del canal de YouTube que tiene, enfocados, y fueron a repartir regalos a los niños, qué lindo. Llega Farfán, llega Isasola, cargados de regalos. Bonito gesto de Jefferson y de todo el equipo de su canal, su exitoso canal de... Esta es la imagen, miren. Este es el sombrero que el día domingo le llevó el equipo de producción a Chincha, a Pedro Gallese, que dio la primicia que sea el Deportivo Cali, y sube esta foto ahora después Pedro Gallese con su esposa Claudia Díaz
La señora con el gorro, pues, con la cábala que le ha dado Huilas Deportes ahí con Jean-Pierre Torres y con Carlitos Lastra, dándole la buena suerte a Pedro Galese en su nueva aventura en Colombia. Vamos ahora con goles y el fútbol internacional. Empezamos con el repaso de la final de la Copa de Italia. Y se jugó seguramente en Arabia Saudita, ¿no? ¿Sí? Claro. Ahí se juegan todas las copas. Se fueron a jugar a la final de la Copa de Italia al estadio Al Wal Park en Riyadh. Y el Napoli le ganó al Bolonia a los 39. David Neres, el delantero brasilero, pase de Matteo Politano. El equipo de Antonio Conte. Y el segundo también David Neres para que el Napoli le gane al Bolonia en Arabia Saudita a la final de la Copa de Italia. Así es el mundo del libre mercado. Mira, el estadio casi lleno, ¿sabes? Casi lleno el estadio. La Copa de Italia, la final en Arabia Saudita. Está bien. ¿Cómo mantiene esos planteles millonarios? Tienes que también producir más ingresos y las grandes copas se juegan en Arabia Saudita, en Qatar. Carlos Zambrano está en deuda con Alianza. Tiene que saldar esa deuda, como muchos jugadores más de Alianza Lima, la próxima temporada. Alianza se va 15 días a Uruguay y va a jugar con Independiente de Avellaneda, Argentina. Una super gira con Pablo Guedes en las próximas semanas. Bueno, en Wallon amamos el deporte. Sabemos que cada entrenamiento es un desafío y cada competencia una meta por conquistar. En Wallon han inaugurado esta semana una tremenda tienda en Girón Ruiseñores 922, frente a la puerta 2 del Mall Aventura, en San Juan del Urigancho. Wallon tiene 36 años con la mejor ropa deportiva del país y tiene 28 tiendas en todo el Perú. O compra de tu casa, facilito, en wallon.com.p. Wallon es amor por el deporte. Qué mejor regalo pues que una pelota de Wallon debajo del árbol. El sueño de cualquiera, tu pelota de fútbol de Wallon esta Navidad. El nuevo fichaje de Sporting Cristal, señores, que también calladito se sigue reforzando para la próxima temporada. Juan Cruz González, lateral derecho, ¿no? Lateral derecho, proviene Chacarita de la Argentina. Va a ser seguramente el reemplazante, no sé, de Lora. Gilmán Lora no, porque Gilmán Lora ya no está en el club. Sosa, que lo acomodan ahí. Bueno, Juan Cruz González es lateral derecho. Y Lora se va a Brasil, ojalá. Tengo mis dudas. Una pena, ¿no? Lora, que se hablaba hasta del Manchester City cuando apareció en el fútbol. Tiene todo para brillar, pero algo le falta a Lora. No sé qué le falta a Lora. No lo conozco, no soy su vecino ni nada, pero tenía todo el talento para romperla y se diluyó en Cristal. Ojalá que se vaya a Brasil y que la rompa en Brasil. Ya tiene cuánto Lora, 25 años me parece. Bueno, así cerramos el bloque matinal. Venimos con más información por la noche, así que no se muevan que hay mucho más información en Al Día con Willax. Muy buenos días. Gracias, Omar. Vamos con esta recomendación. Este 24 de diciembre a las 8 de la noche, Willax tiene el mejor regalo de Navidad para todos. Los villancicos más conocidos que han sido adaptados a ritmos peruanos como Huayno, Landó, Marinera, entre otros, interpretados por talentosos cantantes nacionales como Yuli Front, Julio Andrade y los músicos Coco Linares y Miguel Figueroa, acompañados por la Orquesta y Filarmónica Infantil y Juvenil del Perú, coros de niños de Lima, Callao y diversas provincias, entre los que destaca el coro de niños de Ayacucho. Así que ya lo saben, la cita es 24 de diciembre, ya mañana. Mañana, 8 de la noche. Muy bien, vamos a hablar de lo que se viene para el próximo año. Y atentos con esto porque nos interesa a todos. Porque todos gastamos, todos pagamos y todos queremos saber cómo ahorrar, cómo invertir, qué es lo que tenemos que hacer con ese poquito dinero para que pueda crecer de repente el próximo año. Estamos con Pablo Leno, el gerente general de Renta 4 SAP. ¿Cómo le va, Pablo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, en principio, ¿cómo evalúa cuál es el diagnóstico que se hace desde Renta 4
con relación a cómo se ha desarrollado o la dinámica de la economía este año que se va? Bueno, ha sido un año realmente muy bueno para las bolsas, tanto para las bolsas locales o para la bolsa local como para las bolsas internacionales. El mercado americano se ha visto muy favorecido por la inteligencia artificial, que ha sido, diría yo, el gran escudero de la bolsa. Sin embargo, en la última parte del año han habido ciertas preguntas sobre la deuda excesiva que podrían estar tomando todas estas compañías para desarrollar lo que se llaman las data centers, que es lo que va a hacer el siguiente paso para la inteligencia artificial, y ha habido como una especie de rotación. Pero si nos centramos en la bolsa local, también ha sido un año espectacular, básicamente por el lado minero. Es decir, hemos tenido un año en donde el oro ha brillado, ha destacado, pero lo ha seguido muy fuertemente también la plata. Y han habido otros minerales, como podría ser el estaño, el zinc, el cobre, los minerales han acompañado. Que eso también de alguna manera repercute en el crecimiento que hemos tenido en Perú este año, y que creemos que el PBI para el 2026 va a seguir acompañándonos, básicamente por el tema, como digo, minero, pero también el sector agropecuario. Y la bolsa peruana tiene una particularidad. Es una bolsa que no es tan líquida, pero las empresas tienden a repartir dividendos muy altos. Por ejemplo, Minsur este año ha tenido un reparto de dividendos, lo que llamamos un dividend yield, de alrededor del 20-22%. El próximo año probablemente suba 22-23%. Y el siguiente año probablemente ronde el 25%. Y así tenemos una serie de compañías locales que entregan dividendos muy fuertemente. Es decir, yo podría tener un depósito a plazo y me paga un modesto 4% o 3,5%, y si lo invirtiera en acciones locales, ¿de acuerdo?, que son absolutamente predecibles, pero que tienen un dividendo muy alto. Entonces creo que ese salto que nosotros usamos mucho como eslogan te permitiría saltar de ahorrista a inversionista, ¿no? Queremos saber cómo hacerlo, porque claro, uno se imagina, no, si hablamos ya de la bolsa, uy, no, son palabras mayores, ¿cómo yo voy a entrar, no, a la bolsa? ¿Cómo voy a poder hacerme de acciones locales? Yo quiero ser accionista también. Entonces, vamos a hablar de eso, pero déjame cerrar esta parte de la pregunta con relación a, en cuanto a país, al crecimiento económico, qué es lo que se vislumbra, qué es lo que se proyecta para el 2026, de acuerdo a los estudios o a los diagnósticos que tienen en Renta 4. Nosotros, por ejemplo, creemos que el Perú va a cerrar en niveles de 3,5, 3,3, que es un crecimiento decente. Sin embargo, hay que ser conscientes que en gran parte de este año nos hemos movido a una velocidad de piloto. Si se hubiese hecho un esfuerzo mayor, probablemente con el boom de los minerales que hemos tenido, y ojo, tampoco quiero descartar la parte agroindustrial porque también ha sido bastante relevante, pero el boom de los commodities ha sido espectacular, hemos debido de crecer a no menos de 5, 5,5 y ¿por qué no 6%? Entonces, esto es una victoria pírrica, dado el hecho de que hemos podido crecer muchísimo más por el PBI. Ahora, el próximo año es un año muy particular porque es un año electoral, y gran parte de los inversionistas van a mantenerse cautos antes de hacer una inversión importante. Por eso es que vemos que algunas empresas, por ejemplo, están repartiendo dividendos extraordinarios. En vez de invertirlos, los reparten. Claro. Y va a ser un poco lo que vaya sucediendo y qué candidato va moviéndose para tomar las decisiones. Hay que acordarnos que, por ejemplo, en el gobierno, cuando fueron las elecciones y ganó Kuczynski, la bolsa tuvo una subida muy fuerte, casi del 40%. Sin embargo, cuando salió Pedro Castillo, la bolsa se cayó también casi un 40%. Es decir, el candidato que termine siendo el presidente del Perú en el 2026 va a marcar la pauta de la bolsa absolutamente. Hablando de bolsa, hablamos de mercados emergentes, queremos invertir para que nuestro dinero crezca. ¿Qué hacemos? Pablo, ¿qué hacemos? ¿Compramos oro, compramos plata, ponemos nuestro dinero en alguna acción local? ¿Qué es lo que se recomienda desde Renta 4? Interesantísima pregunta. Y me gustaría responderte en base a que lo primero que hay que hacer es un perfil de riesgo. Es decir, ¿cuán tolerante soy yo al riesgo? Y por ende, ¿cuánto riesgo puedo asumir? Porque a veces vienen clientes a visitarnos o prospectos y nos dicen, Pablo, yo soy muy agresivo, tengo tolerancia al riesgo porque yo estoy dispuesto a ganar 25%. ¡Ah, carambas! ¿Pero estás dispuesto a perder 25% por ese 25% que quieres ganar? No.
Entonces eres más un inversionista codicioso que un inversionista tolerante al riesgo. Entonces lo primero que hay que hacer es evaluar la tolerancia que esa persona tiene hacia el riesgo y en base a eso armarle un portafolio que puede ser moderado, conservador o más agresivo. Y eso lo hacen ustedes en Renta 4. Así es. ¿A dónde puede ir las personas que nos están viendo que quieren hacer justamente ese diagnóstico con ustedes? Mire, hoy día nosotros tenemos la plataforma de inversión más moderna del Perú, sin lugar a dudas. Uno puede puede abrir su cuenta sin necesidad de desplazarse físicamente a través de un link, ¿de acuerdo? Y eso le arroja un perfil de riesgo. Luego nosotros lo contactamos a través de un banquero privado y hacemos ya una visita personal si el cliente así lo quiere. Perfecto. Entonces ingresen a la página de Renta 4 SAP, sí, Renta 4 SAP Perú. Correcto. Y allí siguen todas las instrucciones. Pablo está todas las noches con nosotros también en Willax Noticias, dándonos todos los tips sobre qué hacer para pasar de ahorrista a inversionista. Muy bien, Pablo, gracias. Pablo Leno ha estado con nosotros, gerente general de Renta 4 SAP. 8:57, pausa, regresamos con lo último.